Hola, somos estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Este video trata de los ensayos realizados a unidades de albañilería. La arquitectura en el Perú es variada, pero por lo general se puede observar el uso de la albañilería desde los primeros años del siglo XX. Muchas viviendas unifamiliares y viviendas multifamiliares e incluso edificios se levantaron usando albañilería simple de ladrillo macizo, tanto para muros portantes como no portantes. El crecimiento de construcciones populares e informales han malinterpretado la manera como debe trabajar la albañilería confinada. Se le presta cada vez menos atención a la calidad del muro, materiales y mano de obra. Tan es así que se usan erradamente ladrillos huecos y ladrillos tubulares para muros portantes de carga vertical y de sismo. El sistema estructural que más se utiliza en el Perú y Sudamérica para la construcción de viviendas en zonas urbanas es la denominada albañilería de ladrillos de arcilla. Más del 43% de las viviendas son construidas con este sistema estructural. Para comprender mejor los ensayos vamos a tratar algunos conceptos básicos. Unidades de albañilería. Son la unidad base para la construcción de los muros de albañilería. Pueden ser ladrillos o bloques fabricados con arcilla cocida, concreto hidráulico o mezcla de sílice y cal. Pueden ser unidades sólidas o huecas. Albañilería o mampostería. Es un elemento estructural compuesto por unidades de albañilería asentadas con mortero o apiladas, en cuyo caso son integradas con concreto líquido. Albañilería armada. Es el muro de albañilería reforzado interiormente con varillas de acero distribuidos de forma vertical y horizontal e integrada mediante concreto líquido de tal manera que los diferentes componentes actúen conjuntamente para resistir los esfuerzos de ladrillo y de bloquetas de concreto. Albañilería confinada. Es el muro de albañilería reforzada con elementos de concreto armado en todo su perímetro. Albañilería simple o no reforzada. Es el muro de albañilería sin refuerzo. Muros de albañilería. Elementos estructurales que transmiten fundamentalmente cargas verticales y que permiten el cierre de los espacios. Tipos de muros de albañilería. Muros portantes. Su función básica es soportar cargas. Se puede decir que es un elemento sujeto a compresión, pero frente a un sismo deben resistir esfuerzos cortantes, tracciones y compresión por flexión. Muros no portantes. No es un elemento estructural. Su función es aislar o separar. Sus características son acústicas y térmicas, impermeable, resistencia a la fricción o impactos y servir de aislante según lo requerido, también denominados tabiques. Muros de contención. Están sujetos a fricción en virtud de tener que soportar empujes horizontales. Estos muros pueden ser de contención de tierra o líquidos. Tipo de muro a gravedad: muro hincado, muro a gravedad armado, muro de contención anclado. Muro de corte. Pueden ser de concreto o albañilería, siendo su función estructural la de absorber las fuerzas generadas por sismo y o fuerzas del viento, disminuyendo los esfuerzos de las columnas. Clasificación. Por su resistencia. Se pueden clasificar de la siguiente manera con la norma E070 albañilería. Clases de unidades de albañilería para fines estructurales: el ladrillo 1, ladrillo 2, ladrillo 3, ladrillo 4, ladrillo 5. Bloque usado en la construcción de muros portantes, bloque usado en la construcción de muros no portantes. Por su tamaño. De acuerdo al tamaño que tendrá la unidad, podemos clasificar unidades de albañilería en: ladrillo. Es aquella unidad cuya dimensión y peso permite que sea manipulada con una sola mano en el proceso de asentado. Es una pieza que no tiene un ancho mayor de 10 a 12 centímetros y cuyo peso no excede los 4 kilos. Bloques. Es aquella unidad cuya dimensión y peso requiere que sea manipulada con las dos manos en el proceso de asentado. Es una pieza hueca, mantiene un peso manejable, no mayor de 15 kilogramos. Sus alvéolos son empleados para la colocación del acero de refuerzo y del concreto líquido. Por su área neta. Recuerdo a la proporción entre la superficie bruta de la cara de asiento de la unidad y las características de los alvéolos. Se pueden clasificar en: unidades sólidas o macizas. Son las unidades que presentan perforaciones perpendiculares a la cara de asiento, denominadas alvéolos, en un porcentaje menor al 30% del área de la sección bruta. El límite del 30% está ligado con el comportamiento estructural dúctil de la unidad en compresión. Unidades huecas. Presentan un área alveolar que excede el 30% del área bruta y los alvéolos tienen dimensiones tales que pueden llenarse con concreto líquido. Unidades perforadas. Presentan un área alveolar excede el 30% del área bruta
Se diferencia de las unidades huecas por el hecho que el tamaño de los alvéolos son reducidos, menores de 4 a 5 centímetros y consecuentemente no pueden llenarse con concreto líquido. Unidades tubulares. Los alvéolos son paralelas a la cara de asiento de la unidad. Por su material de fabricación. De acuerdo al material empleado en la fabricación de la unidad se clasifican en arcilla. La materia prima son los arcillos compuestos de sílice y alúmina, cantidades variables de óxido metálico y otros ingredientes. Las arcillas pueden ser clasificadas dependiendo de su composición básica, como calcáreas y no calcáreas. Las arcillas calcáreas contienen alrededor de 15% de carbono de calcio y queman un color amarillento. Las arcillas no calcáreas están compuestas de silicato de alúmina, tienen de 2 a 10% de óxido de hierro y feldespato y queman un color rojo o salmón. Las mejores arcillas para la fabricación de ladrillos son las impuras, con alrededor de 33% de arena y limo, pues estos reducen la contracción y agrietamiento en el momento del secado y la quema. Debe tener un comportamiento plástico al mezclarse con agua, que pueden ser formados en moldes. Sus partículas deben tener adhesión para mantener la estabilidad de la unidad y ser capaz de unirse fundiéndose cuando se calienta a temperaturas elevadas y no debe presentar agrietamiento una vez terminado. Continuando con la clasificación según el material de fabricación, encontramos al concreto hidráulico. Es una mezcla de cemento Portland, agregados y agua, así como otros ingredientes, dependiendo de los requisitos que se tengan como la resistencia, el peso, color, etc. El factor importante en estas unidades es la textura de la superficie. Esta debe ser abierta para permitir una mejor adhesión con el mortero. Estas unidades pueden adoptar cualquier color si se le agrega a la mezcla algún tinte, pero naturalmente tendrán un color gris o un gris verdoso. Dentro de la clasificación también encontramos a las unidades de sílice y cal. Estas unidades están compuestas con arena y cal. La arena debe tener un contenido razonable de sílice, normalmente más de 75%, debido a que el endurecimiento de la unidad depende de la relación entre la cal y las superficies libres de sílice. Se suelen emplear arenas compuestas esencialmente de granos de cuarzo, como las arenas no cuarzosas, siempre y cuando éstas se encuentren libres de sustancias peligrosas como las arcillas o como los limos. En cuanto a la cal, esta puede ser viva o puede ser hidratada. La cal viva es una sustancia alcalina, blanca, ligera, que en contacto con el agua se hidrata y desprende calor. Si se utiliza cal viva, se emplea solamente entre 5% a 9% del peso total. En cambio, si se utiliza cal hidratada, se puede emplear entre un 8% a un 12% del peso total. El color natural de estas unidades es el blanco, pero dependiendo del color de la arena empleada, puede tener un ligero color gris, amarillo o rosado. Las propiedades de las unidades de albañilería. La primera es la propiedad de resistencia a la compresión. Es la principal propiedad de estas unidades. Los valores altos de la resistencia a la compresión señalan buena calidad para todos los fines estructurales y de exposición. Esta propiedad es difícil de medir adecuadamente debido a la gran variedad de formas y dimensiones de las unidades. La segunda propiedad es la de la resistencia a la atracción. El conocimiento de esta propiedad es muy importante debido a que los muros estructurales ante solicitaciones sísmicas presentan fallas debido a la tracción. Dos ensayos son usuales para determinar esta propiedad: el ensayo de tracción indirecta y el ensayo de tracción por flexión. Otra propiedad es la de la variabilidad dimensional y alabeo. Esta define la altura de las hiladas, es decir, del conjunto de unidades de albañilería, ya que se manifiesta con mayores variaciones en la necesidad de aumentar el espesor de la junta de mortero por encima de lo estrictamente necesario por adhesión, que es de 9 a 12 milímetros, conduciendo a una albañilería menos resistente en compresión. La succión también es una de las propiedades de las unidades de albañilería.
Se refiere a la medida de la avidez, es decir, del ansia de agua, que tiene una unidad de albañilería en la cara de asiento, y es una de las características fundamentales para definir la relación mortero-unidad en la interfase de contacto y, por lo tanto, la resistencia a tracción de la albañilería. Si las unidades tienen una succión excesiva al momento del asentado, no se logran uniones adecuadas con el mortero. La succión define el potencial de adhesión de la unidad. La absorción es la última propiedad que nosotros hemos considerado de las unidades de albañilería. La absorción es la asimilación de líquidos en el interior del sistema poroso del material. Es decir, la capacidad de absorción está directamente relacionada con las características texturales. Me refiero a la superficie específica y porosidad. Esta propiedad está relacionada con la impermeabilidad de la unidad y los grados de saturación. Por eso, la prueba se realiza sumergiendo totalmente la unidad en agua. Bien, continuando. Calidad de unidad de albañilería. Para hablar de calidad de unidad de albañilería, debemos primero señalar las características de una buena unidad de mampostería. Tenemos características exteriores e inferiores. En las exteriores podemos apreciar la resistencia a la humedad, la resistencia a los agentes químicos y el buen aspecto con respecto a su textura y fácil mantenimiento. Interiormente, destaca la resistencia a la compresión, escasa conductividad térmica, buen aislamiento acústico, resistencia a la abrasión, es decir, al desgaste, fácil decoración, fácil mantenimiento y buen aspecto estético. La calidad de unidades de albañilería se utiliza para verificar y comprobar la calidad de los ensayos de albañilería y recurrimos para esto a los ensayos. Como primer paso, efectuamos el muestreo. El muestreo será efectuado a pie de obra. Por cada lote compuesto por hasta 50 millares de unidades, se seleccionará al azar una muestra de 10 unidades, sobre la que se efectuarán las pruebas de variación de dimensiones y de alabeo. 5 de estas unidades se ensayarán a compresión y las otras 5 a absorción. Resistencia a la compresión. Para la determinación de la resistencia de la compresión de las unidades de albañilería, se efectuarán los ensayos de laboratorio correspondientes, de acuerdo a los indicados en la norma NTP 399.613 y 339.604. La resistencia característica a compresión axial de la unidad de albañilería se obtendrá restando una desviación estándar al valor promedio de la muestra. Variación dimensional y alabeo. Para la determinación de la variación dimensional de las unidades de albañilería, se seguirá el procedimiento indicado en las normas NTP 399.613 y 399.604. Para la determinación del alabeo de las unidades de albañilería, se seguirá el procedimiento indicado en la norma NTP 399.613. Absorción. Los ensayos de absorción se harán de acuerdo a lo indicado en las normas NTP 399.604 y 399.613. Ensayo de unidades de albañilería. Aquí encontramos ensayos clasificatorios. Los ensayos clasificatorios son pruebas a las que se someten los ladrillos para poder limitar su aplicación en diseños estructurales. La norma técnica E070 establece que para lotes de hasta 50 millares debe seleccionarse como mínimo 10 unidades de albañilería para realizar los ensayos y que estos resultados sean representativos. Para esta investigación solo fue necesario emplear 500 ladrillos. Es por ello que los ensayos se realizaron con una muestra compuesta por 10 ladrillos. Cabe destacar que nos referimos a un ensayo realizado por 2 estudiantes de la Universidad Católica en su proyecto de tesis, quienes usaron el ladrillo quinconcreto, que está hecho, vale la redundancia, de concreto. Variabilidad dimensional y alabeo. Variabilidad dimensional. Instrumentos usados, regla graduada al milímetro y la unidad de albañilería. Procedimiento. Este ensayo consistió en medir las dimensiones de la unidad
es decir, el largo, ancho y alto a la mitad de la arista de cada cara. Esto se hizo con la ayuda de una regla graduada al milímetro, como se puede apreciar en la figura. Para ello se limpiaron las caras de ladrillo, de tal modo de eliminar las partículas sueltas en la unidad. Para cada una de las dimensiones de las caras se sacaron 4 medidas. El resultado de estas se promedió, obteniéndose los valores mostrados en la tabla. Es necesario ejecutar esta prueba debido a que a mayor imperfección geométrica de las unidades se requiere tener un mayor grosor de juntas, lo cual genera una reducción significativa de la resistencia a compresión y a fuerza cortante en la albañilería. Obtención de datos. La variabilidad dimensional expresada en porcentaje viene dada por la siguiente relación: medida especificada por el fabricante menos la medida promedio sobre la medida especificada por el fabricante por 100. En la siguiente tabla podemos apreciar la variabilidad de dimensiones del ladrillo king concreto. Tenemos medidas en milímetros de largo, ancho y altura. Podemos apreciar que varía en torno al largo en un menos 0.01%, lo cual es bastante aceptable. En el ancho en un menos 0.10% y en la altura un menos 1.58%, que es considerable a diferencia de los dos anteriores. Según los valores máximos permitidos por la norma peruana E070 y los valores experimentales indicados en la tabla, los nuevos ladrillos king concreto serían del tipo clase 5. Porcentajes máximos de la norma E070 para unidades clase 5. Largo más menos 1%, ancho más menos 2%, alto más menos 3%. Alabeo. Instrumentos: una regla metálica, una cuña graduada y ladrillo. Procedimiento: el alabeo presente en las unidades que conforman un muro de albañilería pueden causar que las juntas horizontales presenten vacíos en el ancho del muro, y esto conllevaría a una menor adherencia entre el mortero y el ladrillo, lo cual disminuiría la resistencia del muro. En este ensayo se busca comprobar cuán cóncavo o convexa es la unidad. Para ello se colocó una regla metálica en cada una de las caras del ladrillo, de tal forma que ésta vaya de una arista a otra opuesta diagonalmente. Luego se colocó una cuña graduada en la zona central y en los lados extremos, tal como se puede observar en la figura cuando fue necesario colocar la cuña en la zona central. Fue porque el ladrillo presentaba forma cóncava, mientras que cuando a los extremos se tenía una luz entre la regla y la unidad, la cara de la unidad ensayada tenía forma convexa. Obtención de datos. Los resultados de la prueba de alabeo aparecen en la tabla. Estos resultados son menores al especificado por la norma E070 para unidades clase 5, 2 milímetros, por lo que de acuerdo a la prueba de alabeo la unidad clasifica como clase 5. En el cuadro podemos apreciar dos caras A y B, cóncava y convexa, y tenemos que cóncavas de 0 milímetros y convexas de 1 milímetro de variabilidad. Compresión simple: instrumentos, unidades de ladrillos, capping de azufre. Procedimiento: para la realización de este ensayo se utilizaron unidades secas y limpias. A estas se les colocó tanto en la parte superior como inferior un capping de azufre, para uniformizar las superficies de contacto con el cabezal por donde se transmite la carga y la base donde se apoya el ladrillo. Obtención de datos. La resistencia a la compresión se determina de la siguiente manera: carga máxima de rotura entre el área bruta de la unidad de albañilería en centímetros cuadrados, mientras que la resistencia a la compresión característica se obtiene restando la resistencia característica a la compresión de la unidad de albañilería en kilogramos por centímetros cuadrados menos la desviación estándar.
Resistencia a la compresión de la unidad de albañilería 138.99. En desviación estándar 21.49. Y en resistencia característica a la compresión de la unidad de albañilería 117.50, lo que nos da como resultado una dispersión del 15%. Si comparamos la resistencia característica a la compresión, 118 kilogramos sobre centímetros cuadrados, con la especificada por el fabricante, que es de la resistencia característica a la compresión de la unidad de albañilería mayor a 174 kilogramos sobre centímetros cuadrados, notamos una diferencia de aproximadamente 32%. De acuerdo a la norma E070, para esta propiedad, el ladrillo clasifica como de clase 3, resistencia mayor que 95 kilogramos sobre centímetros cuadrados y menor que 130 kilogramos por centímetro cuadrado. Ensayos no clasificatorios. Son ensayos que no sirven para clasificar a las unidades de albañilería, pero que sí son útiles para definir el procedimiento constructivo de los muros de albañilería. Entre estos tenemos el ensayo de succión. Para este ensayo se utilizaron un horno y una unidad de ladrillo de concreto King Kong. El procedimiento. Los especímenes fueron puestos en un horno a una temperatura de 110 grados centígrados y luego de 24 horas se retiraron para obtener el peso en seco. Esto permitió hallar la humedad natural de los ladrillos, que como máximo es de 12% de acuerdo a lo indicado por la norma E070 per unidades de concreto. Una vez obtenidos estos pesos, se colocaron las unidades una por una en una bandeja con un fluido constante de agua durante 1 minuto, de tal modo que la cara de asiento esté en contacto con una película de agua de más o menos 3 milímetros de espesor. Esto con el fin de ir llenando los vacíos del ladrillo. Y una vez transcurrido el minuto, los especímenes se pesaron nuevamente. Obtención de datos. La succión se obtuvo de la siguiente relación expresada en gramos por minuto para un área normalizada de 200 centímetros cuadrados, donde succión en gramos era igual a 200 por el peso sumergido de la unidad de albañilería en gramos menos el peso seco de la unidad de albañilería en gramos, sobre el área bruta de la unidad de albañilería en centímetros cuadrados. En las tablas A y B se pueden apreciar los valores obtenidos. Comenzaremos por la tabla A. Datos obtenidos en el laboratorio para hallar la succión y la humedad de los ladrillos. Tenemos un número de 10 especímenes y tenemos los datos de largo, ancho y espesor en milímetros. Tenemos un casillero con el peso en gramos inicial y final y otro casillero donde tenemos la unidad natural en porcentaje. El promedio de humedad natural de estos ladrillos salió de 2.31%. En la tabla B, succión de ladrillos King concreto. También son un número de 10 especímenes y en esa tabla tenemos los datos de peso sumergido, peso seco, largo, ancho y área en centímetros cuadrados. El promedio de la succión obtenida es de 55.4%. Según la norma E070, los valores de succión se deben encontrar dentro del rango de 10 y 20 gramos. En este caso, el valor de succión obtenido ha sido mayor al especificado por la norma. Esto debido a la porosidad que presentan las unidades de concreto. Debido a estos resultados, sería necesario humedecer las unidades antes de sentarlas con el fin de que éstas no absorban el agua de la mezcla del mortero. Sin embargo, esto no es posible, ya que ésta se expandiría para luego contraerse al secarse, lo que podría generar fisuras. Por ello, las unidades se sentaron secas. El ensayo de absorción. Los instrumentos utilizados fueron un horno, un recipiente y agua destilada. En este procedimiento, al igual que para el ensayo de succión, las unidades fueron secadas en un horno previamente. Luego, los especímenes se dejaron al aire libre por 4 horas para que se enfriaran, y una vez así se introdujeron en un recipiente con agua destilada por 24 horas para luego pesarlos. Cabe señalar que en este recipiente estuvieron sumergidos en su totalidad.
Obtención de datos. En la tabla que obtuvimos aquí se pueden apreciar los resultados del ensayo de absorción obtenidos mediante la siguiente expresión. Absorción es igual al peso saturado menos el peso seco de la unidad sobre el peso seco de la unidad por 100. En la tabla de absorción de ladrillos que en concreto tenemos una columna de 10 especímenes a los cuales se les ha sacado el peso natural, el peso seco y el peso saturado, obteniendo así un porcentaje de absorción del 6%. De acuerdo a la tabla, la unidad cumple con tener una absorción menor que el 12% especificado como máximo para las unidades de concreto según la norma E070. Conclusiones. Según las referencias de los textos que hemos consultado, el grupo ha llegado a las siguientes conclusiones. El uso de unidades de albañilería se ve limitado de acuerdo a la masificación en torno a su producción y a los costos que pudieran generar, así también como la capacitación de la mano de obra encargada. El porcentaje de vacíos o huecos tienen que ver con la resistencia que pudiera tener o no las unidades de albañilería según su uso, tanto en muros que soporten cargas o como en muros que no lo hagan, así como su estabilidad frente a los sismos. Las normas técnicas peruanas están encargadas de controlar la calidad de los materiales de construcción para que estos tengan un comportamiento adecuado frente a situaciones de peligro, y los ensayos generados a estas unidades se encargan de inspeccionarlos. Entre los ensayos que nos han parecido más interesantes destacan el de succión y el de extrusión, debido a que por el nombre los encontramos parecidas, pero desarrollando el trabajo descubrimos que la succión está relacionada a la capacidad de adherencia de la unidad y la mezcla. Por eso solo se realiza en una cara del asiento de la unidad, mientras que la absorción se relaciona con la impermeabilidad de la unidad y los grados de saturación, de modo que se sumerge la unidad en su totalidad. Podemos dar las siguientes recomendaciones. Número 1. Que las unidades de albañilería deben de tener la menor cantidad de materias extrañas o impurezas en sus superficies o interiores que impliquen disminuir su resistencia y afectar sus propiedades. Esto para las unidades de albañilería de concreto. Y tenemos también que debido a la abundante producción artesanal de ladrillos cocidos, debemos de verificar que las unidades presenten un color uniforme y la ausencia de vitrificaciones que perjudique el comportamiento de la unidad. Vitrificación es el proceso de conversión de un material en un sólido amorfo similar al vidrio. Este tipo de comportamiento puede perjudicar la resistencia de la unidad. Las unidades de albañilería no tendrán manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o de cualquier otro tipo porque podrían presentar patologías en un futuro. Y eso es todo. Muchas gracias.